Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Vamos a abordar, hay gobernabilidad, ahora ha retornado el Congreso Nacional de la República y hay nueva junta directiva. ¿Qué se espera cuando se haga la instalación de la tercera legislatura? Voy a hablar con analistas esta mañana. El sociólogo Armando Orellana está con nosotros. Armando, buenos días. Muy buen día, Raúl, muy buen día también al auditorio y sobre todo, ¿verdad?, los intelectuales que participan en este foro. Me parece que es interesante ese análisis de una coyuntura nueva que estamos viviendo en la sociedad hondureña. Bien, gracias por estar aquí. También don José Heriberto Zúñiga es abogado y periodista. Bienvenido, licenciado. Sí, bueno, un placer, licenciado Raúl, a los panelistas. Para mí es un verdadero privilegio compartir con cada uno de ustedes, sobre todo también compartir con la población hondureña un criterio sobre esta temática importante y mirar cómo el Estado de Derecho se está recuperando a través del Poder Legislativo, ya que en su momento, pues, de cierta manera, podríamos decirlo, se vivió una crisis bastante profunda por las diversas posiciones políticas de los grupos y clase política que aglutina el Poder Legislativo. Gracias, licenciado José Heriberto Zúñiga. También con nosotros el abogado Henry Salinas. Abogado, buenos días. Bien, muy buenos días, distinguidos panelistas, buenos días, pueblo hondureño. Definitivamente, pues, estamos comenzando en 2024, una tercera legislatura. Hay cambios sustanciales que estamos viendo que se están dando y definitivamente nos corresponde a nosotros como ciudadanos dar un seguimiento efectivo para ver cuál va a ser el comportamiento del Congreso Nacional durante este 2024. Sí, también sobre esa nueva conformación de la Junta Directiva, hay nuevos actores en la Junta Directiva, miembros del Partido Salvador de Honduras, como el diputado Chávez, conocido en el mundo futbolero, como el Tierno Chávez, está en la directiva del Partido Salvador de Honduras. También Tomás Ramírez, del Partido Salvador de Honduras. Gloria Bonilla, Lezama y otros liberales tomaron la decisión de integrar la Junta Directiva. Más adelante vamos a hablar específicamente de ese tema. ¿Qué tan importante es para el país que se haya logrado ese diálogo y consensos políticos que logran una nueva Junta Directiva, hermano? Bueno, yo considero que genera certidumbre, ¿verdad? Recuerda que parte del proceso, la crisis que se vivió a mediados del año anterior, generaba y sobre todo se propiciaba por parte de algunos actores, ¿verdad?, la idea de que esto generaría inestabilidad. Se habló incluso de la posibilidad de un golpe suave, ¿verdad?, a través de ese proceso de crisis, sobre todo en el Congreso. El tema vino desde mediados de año producto de situaciones que me parece que fueron tocando intereses y eso a veces en algunos medios no se quiere concebir, sino simplemente analizar la superestructura política, cuando en esencia hay conflictos de carácter político. Me refiero a esa ley de justicia tributaria y tiempo posterior, obviamente, el tema del Ministerio Público. Entonces, lo que se produjo en los últimos 3 meses, ¿verdad?, fue realmente calificado como parálisis legislativa. ¿Verdad? Esta estrategia tenía el propósito de generar una imagen, pues, de inestabilidad y producto de estas negociaciones que se han venido dando en los últimos días, ¿verdad?, se produce, yo diría, un salto cualitativo en términos de gobernabilidad, como se ha planteado. Y igual, ¿verdad?, el argumento que se ha manejado aquí por parte de uno de los panelistas, ¿verdad?, la recuperación de la institucionalidad y el Estado de Derecho. ¿Para usted, licenciado Zúñiga? Sí, bueno, importante, licenciado Raúl, porque incluso se llegó a hablar de que era un plan concebido como para armar una constituyente, ¿no? De que era todo planificado desde dentro del gobierno. Hemos visto que no, que en su momento incluso la parte opositora, podríamos decirlo, el Partido Nacional, se llamó una insurrección legislativa que podríamos decir, en buen catracho, le salió el tiro por la culata, porque incluso se nombra una comisión permanente para poder elegir funcionarios de segunda categoría, como es el fiscal general y el fiscal adjunto, de manera interina, y poderle dar un poco de dinámica a esa grave parálisis legislativa que se había dado en el Congreso Nacional y que, a pesar de que, como usted bien lo señala, se da un encuentro entre dos fuerzas políticas que podríamos decir son hermanas, como lo es el Partido Libre y el Partido Liberal, son las que logran
esta volver a ir engrasando esa máquina dentro del Poder Legislativo para darle la dinámica de la gobernabilidad dentro del mismo y poder, como dicen de cierta manera, lograr una estabilidad de gobierno dentro de este poder tan importante del Estado. Sí, wow. Bien, Salinas. definitivamente vemos con buenos ojos. Al final ha estado paralizado completamente el Congreso Nacional desde septiembre 2023. Ver ahora pues que se está cumpliendo la función primordial para la cual pues existe este ente estatal. Definitivamente en el artículo 205 de la Constitución de la República vemos el sinfín de atribuciones que tiene el Poder Legislativo. Sin embargo, la primordial es crear, reformar y derogar la ley. Y saber que han pasado los meses y no han podido hacer esto, pues definitivamente pone a Honduras en una situación de desventaja, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Eso no genera seguridad jurídica y al no haber seguridad jurídica, pues tampoco hay inversión. Entonces ver esto, pues es una luz, después de 4 o 5 meses de penumbra. Ahora corresponde, como lo decía al inicio, dar un seguimiento efectivo, ¿verdad? Sería bueno también que los diputados durante este 2024 vayan cambiando un poco la dinámica de estos acuerdos, consensos, reuniones, sesiones que se sostienen para poder establecer estos consensos, poder llegar a los votos de 65 u 86 en los que se requiere, pues nosotros como población podamos irlos conociendo. Vemos que hay algunos desafíos, y esto no lo digo yo, hay algunos índices que se tienen que ir mejorando. Recientemente salió el índice de transparencia legislativa, que hay algunos puntos que denota que tiene que mejorar el Congreso Nacional, y pues para eso vamos a estar dando un seguimiento efectivo y oportuno. Sí, los actores entonces: Luis Redondo, Carlos Zelaya, Mario Segura, Tomás Ramírez y Mel Zelaya. ¿Qué comentario de eso? Bueno, yo creo que aquí se refleja por una parte esa capacidad de liderazgo, esa capacidad de negociación que tiene en caso concreto en el Partido Libre, el coordinador Mel Zelaya, ¿verdad? Lograr de alguna manera persuadir, desde mi punto de vista, a la incorporación, ¿verdad?, de estos liderazgos de partidos. Aquí se ha afirmado, ¿verdad?, que son partidos, en el caso del Partido Liberal, partidos hermanos, pero yo creo que va más allá de eso, ¿verdad? Simplemente es esa capacidad para ver el panorama general, porque a veces yo creo que en medio de estos conflictos nos quedamos viendo un poquito, ¿verdad?, ahí muy cerca de la nariz, sobre todo fundamentalmente por el tema del sectarismo. Y yo creo que se han cometido algunos errores, ¿verdad?, de parte de liderazgos, en el caso concreto del Partido Salvador de Honduras, ¿verdad?, y que lo vemos hoy en los medios de comunicación, o lo han comentado algunos de estos dos diputados que fueron incorporados y que pertenecen a la etnia garífuna. Me parece que pues hizo un mal cálculo, ¿verdad?, sobre todo estos sectores que pretendían mantenerse, ¿verdad?, en una situación de prácticamente boicot, hay que decirlo, ¿verdad?, porque no aceptaban la idea de reconocer la directiva permanente del Congreso y luego las decisiones que se habían tomado. El juego detrás de todo esto era evitar de alguna manera que se le diera la legitimidad a las autoridades del Ministerio Público. Entonces sí me parece que fue una visión y una estrategia, ¿verdad? Pero ellos mismos, hay que ponernos en los pies de estos ciudadanos que hoy son diputados y que representan en esencia, debería de ser así, los intereses del pueblo hondureño. Entonces la decisión me parece que fue correcta, ¿verdad?, desde el punto de vista de lo que hemos señalado aquí de gobernabilidad, de búsqueda de estabilidad, ¿verdad?, para la sociedad hondureña, y que posibilite esas grandes decisiones que se han planteado. Se necesita, por ejemplo, en algunas decisiones del Congreso mayoría simple, y en otra pues una mayoría calificada, que son temas cruciales, mediáticos, algunos de estos temas, el tema de la aprobación de la CICI, otro el tema de la Ley de Justicia Tributaria, ¿verdad? Y me parece que ese avance en cuanto a incorporar a estos directivos, pues le da de alguna manera legitimidad. Recordemos que han sido excluidos históricamente, ¿verdad?, las etnias, las 7 etnias de nuestro país, incluso ni siquiera aparecen en la Constitución de la República de 1982, ¿verdad?, como tal. Entonces, sí, me parece que se hizo una buena valoración por parte de estos diputados y la oportunidad política. ¿Y para usted?
Sí, algo interesante que se viene dando, licenciado Raúl, y que usted puede ir tomando lectura con todo esto y aportando a lo que dice el licenciado Armando, yo le agregaría el hecho de que el Partido Salvador de Honduras hemos visto cómo ha ido teniendo un desgaste en todos estos procesos, y en esos procesos de desgaste más bien hemos ido viendo cómo ha ido perdiendo fuerza dentro del Congreso Nacional con la línea partidaria dictada por su líder, el ingeniero Salvador Narrala, a tal grado que prácticamente el ingeniero Salvador Narrala ha expresado que prácticamente se ha quedado con 5 diputados dentro del Congreso Nacional que han seguido la línea partidista de él, y que, si bien es cierto, se integran 2 personas de la etnia garífuna, como lo es Tomás Ramírez y Osman Chávez, se integran a vicepresidencias alternas, ya no propietarias, como lo era la licenciada Irosca Elvir y Fátima Mena. Entonces, demos lectura políticamente a lo que está sucediendo dentro del Congreso Nacional. Se está debilitando el Partido Salvador de Honduras de la línea partidista dictada por el ingeniero Salvador Narrala. Por otro lado, miramos que la oposición por parte del Partido Nacional también no es una oposición suficientemente fuerte, no es una oposición constructiva que le permita, de cierta manera, agarrar protagonismo dentro del Congreso Nacional, y que ese protagonismo le pueda servir como plataforma para unas próximas elecciones y ser nuevamente una opción para el pueblo hondureño de gane ante un buen o un mal gobierno, según cómo termine este gobierno. Entonces, vamos dando lectura que se ha ido, como dicen, navegando en ese mar político del Congreso Nacional, en donde de buena manera hemos visto, por decirlo de cierta manera, el cacicazgo y el liderazgo de tanto las autoridades del Partido Libertad y Refundación con el Partido Liberal, para poderle volver a dar un espacio de gobernabilidad a este Congreso Nacional que tanto lo necesita, y que, ojo, por ahí también todavía hay temas pendientes, licenciado, que son la elección de 3 magistrados, 3 funcionarios, podríamos decirlo, de instituciones como lo son el Tribunal de Justicia Electoral, Instituto de Acceso de Información Pública, y de igual manera el Tribunal Superior de Cuentas. Entonces, con toda esta temática, recuerde que se necesitan la mayoría calificada, si no será la comisión permanente, la encargada, que hasta el 24 de enero va a estar vigente, de elegir a estos funcionarios. Vamos a ver también, porque está eso a un paso de que se dé esa elección. Veremos si la comisión permanente o finalmente la oposición, específicamente entre el Partido Nacional, accede a que se dé la elección con esa mayoría calificada. Abogado Henry Salinas. Bien, bueno, la inclusión de estos nuevos miembros a la Junta Directiva del Congreso Nacional de alguna forma creo que fortalece el trabajo de la Junta Directiva, eso creo que estamos claros. También vemos que es un poco más numerosa la Junta Directiva. Sin embargo, debemos entender de que hay una crispación también política a lo interno de los partidos. Sabemos el Partido Liberal cómo pues también se está dividiendo de poco. Vemos también que hay división a lo interno del Partido Libertad y Refundación, y es conocido para todos que hay una faceta ahí que se denomina los calixtos, creo yo que es la definición, que también pues de alguna manera tienen posiciones antagónicas con la línea oficialista, podríamos así decirlo, y el Partido Nacional, como bien mencionan los panelistas, pues ellos están pues un poco sólidos con sus posturas. Sin embargo, pues es necesario que el Congreso Nacional comience a hacer su trabajo. Estamos claros que el haberse paralizado por 3, 4 meses pone en deuda el trabajo que el Congreso Nacional debe realizar. Hay un sinfín de reformas que se requieren hacer, temas que se tienen que discutir. Las comisiones tienen que comenzar a analizar varios temas. Uno de estos podríamos decir que es el tema de las sedes, que es algo que no se ha ratificado y que tiene que el Congreso Nacional hacerlo. Los procesos de elección de segundo grado, que eso es sumamente importante. Estamos de cara pues a un nuevo proceso electoral para el año 2025. Se requieren que estén los comisionados de política limpia, se requiere que el Instituto de Acceso a la Información Pública también haga los cambios, y para que se vayan haciendo todos estos cambios es necesario que las fuerzas políticas a lo interno del Congreso Nacional vayan haciendo estos acuerdos.
Ahora bien, esta es la parte que nos corresponde a nosotros, es que nosotros como población podamos tener acceso y conocer cuáles son estas negociaciones que ellos están haciendo, porque también llama la atención poderosamente que estamos de cerca a un proceso de instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción, pero que de parte del oficialismo se hace alusión de que algunos diputados de oposición andan queriendo negociar impunidad. Eso es algo que creo que no deberíamos de permitir y que nosotros deberíamos de conocer quiénes son aquellos que andan exigiendo impunidad y que también puede hacer que a todas luces tengan un conflicto de interés en el manejo y en las decisiones que se toman a lo interno del Congreso Nacional. El caso de eso del Partido Nacional, ¿fue un error no entrar en una negociación? ¿Lo van a hacer ya en la instalación de la próxima legislatura? Yo creo que sí, hay de alguna manera, para mí en el Partido Nacional hay un poco de temor, pero también una postura, me parece a mí, no muy política. Recordemos que se avecina ese juicio en Nueva York, ¿verdad? Y están realmente bajo la lupa, para no ponerle bajo la guillotina algunos de estos liderazgos. Entonces, no haber hecho, ¿verdad?, un proceso de acercamiento, de negociación y plantearse en posturas cerradas, me parece que fue un error, ¿verdad? Y eso pues les costó que al final se tuviese que elegir, ¿verdad?, sin la participación de ellos, las autoridades en el Ministerio Público, aunque sea de forma provisional. Lo otro, ¿verdad?, que en medio de esta situación, si siguen manteniendo ante los medios o no hay esa posibilidad de acercamiento, ¿verdad?, me parece que dan la oportunidad, y yo creo que el partido también debe ser pragmático, el Partido Libertad y Refundación, ¿verdad?, esa coyuntura de poder elegir las autoridades, ¿verdad?, tanto del Tribunal de Cuentas como las autoridades comisionados de transparencia, ¿verdad?, en los procesos electorales, es una oportunidad que se puede dar, ¿verdad?, y que ya electos daría la posibilidad de negociar con ellos, ¿verdad?, pero en una situación de desventaja. Entonces, ellos, por el capricho de no reconocer, en primer lugar, ¿verdad?, la directiva del Congreso, la directiva permanente, y luego el tema de no reconocer a las nuevas autoridades del Ministerio Público, aduciendo de que supuestamente detrás de ello hay persecución política. Sin embargo, cuando uno analiza los casos, ¿verdad?, son casos que ya habían sido investigaciones que se habían realizado por parte de la MASI y no logran, ¿verdad?, su propósito de aparentar ser víctimas o victimizarse frente a estos procesos en los cuales muchos de ellos incurrieron, ¿verdad?, en atentar en contra del interés y el bien público. Yo creo que requiere, ¿verdad?, en el caso del Partido Nacional, una mejor asesoría, procesos más flexibles en ese proceso de negociación política. Ese es mi punto de vista si hablamos del partido político, el Partido Nacional, ¿verdad? Y definitivamente siento que esta situación, lo de Nueva York, ¿verdad?, definitivamente los mantendrá de alguna manera paralizados o nerviosos, ¿verdad?, con esa incapacidad para poder tomar una decisión, ¿verdad?, que sea ágil y mucho más visionaria, como se ha mencionado aquí, presentarse posiblemente en mejor ventaja para el 2025. En el caso del Partido Liberal, si puedo señalarlo, Raúl, ¿verdad?, sí hay de alguna manera algunas situaciones ahí, ¿verdad?, controversiales, pero me parece que este partido puede y tiene la oportunidad de alguna manera de recuperar esa imagen negativa que tuvo en estos últimos 12 años al encontrarse en su gran mayoría, ¿verdad?, o por lo menos el liderazgo vinculado a algunas decisiones del Partido Nacional. El caso concreto del Partido Salvador de Honduras, sí, definitivamente yo creo que va siguiendo el mismo camino de los partidos que se calificaron como partidos bonsai, ¿verdad? Me refiero al Partido de Innovación y Unidad Pino, el Partido Demócrata Cristiano y después la UD, que prácticamente están en proceso de disolución. Y otra instancia que se creó, ¿verdad?, que es el Vox, que prácticamente después de estos escenarios, esta situación que se ha dado, difícilmente logra cuajar en el imaginario colectivo, ¿verdad?, una coalición política de derecha capaz de enfrentar al sector oficial. ¿Para usted? Interesante, fíjese que con todo este escenario hemos visto que los perdedores, de cierta manera, entre comillas, ha sido, como bien lo decía el licenciado Armando, esa posición caprichosa que ha tenido el Partido Nacional, en donde esa insurrección legislativa más bien no les ha abonado
y contrario se ha buscado estratagemas jurídicas para lograr la elección de lo que era el fiscal general y el fiscal adjunto de manera, si bien es cierto, interina. Hemos visto que desde 1994, que funcionó el Ministerio Público, el bipartidismo se acostumbró a negociar impunidad con los gobiernos salientes. En este caso particular, hemos visto que como no hubo negociación entre los diversos sectores políticos, el bipartidismo, llámese Partido Liberal, Partido Nacional, que ahora sería un tripartidismo, pues obviamente hay más libertad, incluso de los fiscales, de juzgar aquellos casos que ya estaban investigados y que definitivamente, con todo el respeto que merecen, como dicen aquellas personas que pueden creer ese falso discurso de persecución política, porque cualquier persona o profesional del derecho, con 5 dedos de frente, como decimos popularmente, sabe que un requerimiento fiscal se levanta con una carga probatoria. Él pasa por un juez, el juez determina si ese requerimiento fiscal tiene una suficiente carga probatoria para que la persona que está siendo imputada de los cargos pues pueda responder ante los tribunales de lo que se le está imputando. Entonces, la pregunta que todos nos hacemos, si usted es inocente de aquellos cargos, ¿por qué huye? Esa es la temática y aquella pregunta, como decimos popularmente, que queda en el aire, ¿no? Entonces, bajo toda esta tónica, obviamente, ciertos sectores políticos de nuestro país se tienen que defender, como dicen, como gato panza arriba. Con el Partido Liberal pasa una tónica y una temática que es lo que, como decía nuestro colega el abogado Henry Salinas, ha generado división interna, que es el hecho de que al Partido Liberal durante años se le catalogó como partido bisagra, sobre todo en estos últimos 12 años de gobierno nacionalista, pero miramos también, a pesar de tener una ideología política similar a la del Partido Libertad de Fundación, digo similar porque ha sido un partido con tradición progresista, miramos que se ha catalogado el acercamiento demasiado grande, podríamos decirlo de cierta manera, del diputado Mario Segura con los liderazgos de Libertad y Refundación, lo cual, pues, dicen, se está plegando siempre a sector oficialista. Entonces, no deja de quitarse ese mote y ese matiz de seguir siendo un partido bisagra. Por eso, otro sector del Partido Liberal ha llamado incluso a ver si se les pueden aplicar ciertas sanciones a aquellos que han integrado la Junta Directiva del hoy Congreso Nacional, que va a entrar en la próxima legislatura. Entonces, bajo todo este escenario, miramos cómo si bien es cierto, se van moviendo piezas y se va tratando de entrar en una estabilidad gubernamental dentro del Poder Legislativo, también vemos que se van generando erosiones y grietas a lo interno de ciertos partidos. Miramos también, Libre, cómo se va consolidando el liderazgo admirable, déjeme decirle, porque es a través de ese liderazgo que han logrado conseguir que nuevamente el Congreso Nacional retome de cierta manera la normalidad. No lo vamos a decir del todo, porque es de cierta manera. Recuerde que, quiera así o no, le guste o no, también hay un partido opositor que tiene que ser tomado en cuenta dentro de las decisiones que va a ocupar mayoría calificada dentro de ese Congreso Nacional, que es Partido Nacional. Y si el Partido Nacional también no genera una oposición constructiva, van a buscar la manera de cómo ir sacando adelante, como dicen, esas leyes que ocupan reformas, que ocupan ser derogadas y que ocupan ser aprobadas. Incluso la CICI, por eso se ha atrasado la instalación de la misma. Y esto del fiscal general y el fiscal general adjunto, ¿cuál será la posición del Partido Nacional? Bueno, desconozco propiamente cuál podrá ser la postura del Partido Nacional, hacer ellos? Pero viendo todo esto... ¿Van a ratificar a ambos o no? Es que, bueno, volvemos a lo que decía licenciado Orellana.
Definitivamente hay una postura, también lo mencionaba el abogado Zúñiga, hay una postura bastante como caprichosa, podríamos así decirlo, una oposición bastante destructiva, y eso es lo que pasa. Y no estoy criticando el hecho de que haya oposición, tiene que haber oposición, es parte de los balances y contrapesos que tienen que existir en las democracias, pero estar en una posición tan antagónica, simple y sencillamente sin escuchar las posturas y nada más oponerse, creo yo que genera consecuencias. En ese sentido, creo yo que hay una deuda que todos entendemos en lucha contra la corrupción que se le debe a Honduras en índices como en el índice de percepción de corrupción, por ejemplo, que va a salir publicado el 30 de enero, en el índice sobre Estado de Derecho, en el índice de transparencia legislativa, hay problemas que se logran avisorar, y creo yo que la oposición tampoco está abonando para que estos problemas se puedan solventar. Entonces, simple y sencillamente están generando ingobernabilidad. En ese sentido, pues, este proceso de elección de las autoridades del Ministerio Público, estamos claros que fue un proceso ampliamente controvertido, o sea, donde entendemos también cuál es la función que ejecuta la Constitución de la República, la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y entendemos también que es 86 votos que se requerían para poder elegir estas autoridades, y esto no lo menciono yo, lo mencionó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en diciembre de 2023. En ese sentido, pues creo yo que los diputados del Partido Nacional, si en realidad quieren mejorar la situación del país, mejorar la situación de este poder del Estado, tienen que buscar un diálogo que sea abierto y público, donde se pueda, pues, tratar de buscar esos consensos para negociar y tener claro, ¿verdad?, que gran parte de la postura de la negociación uno tiene que proponer algo y también tiene que estar claro que se tiene que despojar de algo, y eso le corresponde también al oficialismo y a la oposición. Lo que nosotros, pues, nos gustaría poder entender es de qué se va a despojar la oposición, el oficialismo, y de qué también van a proponer ellos para poder elegir autoridades, porque sí estamos claros de que se tienen que elegir en propiedad, estamos claros que se tienen que elegir los procesos de elección de segundo grado, y también todas aquellas reformas legales que se requieren para la instalación y funcionamiento de la Comisión Internacional de manera óptima en Honduras. ¿Qué tan fortalecido salió Libre de esto, Armando? Bueno, yo creo que el Partido Libertad y Refundación es el que tiene, pues, mayores posibilidades en estos procesos, ¿verdad? En cuanto a imagen, a crecimiento de su imagen. Refleja de alguna manera la fragmentación, lo que se ha planteado del Partido Salvador de Honduras, donde estos diputados independientes, la tendencia es a acercarse al Partido Libertad y Refundación. Lo que se ha mencionado, ¿verdad?, de algunas facciones dentro del partido, en esencia no tienen esa beligerancia, ¿verdad?, y sobre todo la imagen la tienen debilitada por esas aproximaciones que han tenido con el Partido Nacional desde el inicio. La jugada que quiso hacer el Partido Nacional, ¿verdad?, para apoderarse de la directiva del Congreso, como otras situaciones, ¿verdad?, que de alguna manera han restado credibilidad a ese sector, y en la mayoría me parece que han sido pragmáticos y se han sumado, ¿verdad?, a fortalecer la unidad del partido. Con respecto al Partido Liberal, sí quiero hacer un comentario con respecto a lo que decía el abogado, que es importante recordar, José Heriberto, que una situación en la cual, ¿verdad?, un partido que está realmente deteriorado, si pudiéramos decir, ¿verdad?, o en una situación precaria, que haga juicios al Tribunal de Honor o de Justicia dentro de este partido, lo que provocará es mayor debilitamiento al interior, ¿verdad? Entonces, igual en el caso del Partido Nacional, una situación real, ¿verdad?, que también pesa a nivel mediático, y yo creo que la opinión pública es un elemento importante en todos estos procesos, es que está en plan de fuga prácticamente el presidente del Partido Nacional, ¿verdad? Ha huido, prácticamente está en una situación precaria, y me parece que, visto todos estos elementos, ¿verdad?, la organización, la institución política como tal, que tiene mayor fortaleza frente a este escenario que se avecina, tanto para gobernar como en próximos procesos electorales, ¿verdad?, y luego que lanza una candidatura en la cual se suma fundamentalmente las dos fuerzas con mayor
militancia, ¿verdad? En el Partido Libertad y Refundación, me refiero al 28 y el FRP, ¿verdad? Obviamente, pues, da la idea de que este partido va a mantener mayor solidez, ¿verdad? Que estas otras instituciones que realmente tienen en perspectiva inmediatas a mediano y a largo plazo, ¿verdad? Dificultades para consolidar liderazgos y para mantenerse, ¿verdad? Con capacidad de enfrentar un proceso electoral. Los nacionalistas, ¿qué es el mejor camino para ellos? El mejor camino para los nacionalistas definitivamente va a ser sentarse a negociar para dar en propiedad, en primer lugar, se vienen las elecciones prontas de estos funcionarios de segunda categoría, que son los ya mencionados del Tribunal Superior de Cuentas, Tribunal de Justicia Electoral e Instituto de Acceso a la Información Pública. Eso es lo que tienen a puertas, digámoslo de cierta manera. Segundo lugar, pues poner en propiedad al fiscal general y al fiscal adjunto. Ojo, cuando hablamos de negociar por el bien del pueblo hondureño, el pueblo hondureño está esperando que no se negocie impunidad. Vamos a ver, licenciado Raúl, si esto se logra dar, porque vuelvo y le repito, la historia desde 1994 nos ha enseñado que el Ministerio Público ha ido perdiendo credibilidad, a tal grado que se fue tema de campaña, y bueno, lo sigue siendo, la instalación de una CICI, la instalación de un órgano supranacional, internacional, para que venga a ayudarnos a combatir la corrupción, porque se perdió la credibilidad en la institucionalidad de la persecución penal en Honduras. ¿Cuánta gente que está ahí en el Congreso, que son diputados nacionalistas, que muchos de ellos, no todos, tratan de negociar impunidad? ¿Cuántos quieren que venga la CICI? Exacto, esa es la pregunta que todos los hondureños nos hacemos. Y esa es la pregunta. No, es que, mire, si alguien estuvo en una institución del Estado y robó, claro, ¿cómo va a querer que venga la CICI? Y va a ir a votar porque venga la CICI. Como dije en los pueblos, siete pasos de animal grande. Sí, pero igual va a votar para darle en propiedad a Joel Zelaya. Tienen que poner algo sobre la mesa. Y ese algo, nos guste o no nos guste, licenciado, va a ser impunidad en ciertos casos. Veremos, o sea, eso es lo que nos diría la lógica. Si no, como decimos popularmente, ¿qué gracia tiene? Abogado, no debería de ser así. Pero ahí el gran error del Partido Nacional. Okay. En tanto no se consigue a la mayoría, las autoridades del Ministerio Público van a seguir en funciones, ¿sí o no? Ese es el asunto. Deberían de seguir, para sí, claro. mí fue un error enorme, ¿verdad? Y refleja esa ceguera que mantuvo sobre todo el liderazgo del Partido Nacional al no visionar, ¿verdad?, que la acción que estaban realizando, el impulso que estaban haciendo de boicot o de parálisis, y en esencia hoy el pueblo puede reconocer realmente quiénes fueron los responsables de la supuesta parálisis legislativa, que hubo una campaña que se acompañó a nivel de medios de comunicación donde se señalaba no quieren trabajar, ¿verdad?, son haraganes, y pretendían de alguna manera achacarlo a la directiva. Yo ahora, cuando estaba haciendo una lectura, fíjate, es interesante lo del padre Melo, hay un trabajo interesante que son 2 tomos, habla sobre la forma en cómo se dirigía Juan Orlando, ¿verdad?, que ahorita que estamos revisando todo eso, y una de ellas decía, cuando se iba a hacer el proceso de plantear la posibilidad de la reelección, yo no quiero hablar sobre ese tema porque yo estoy trabajando, y ese discurso de que yo estoy trabajando, ¿verdad?, me parece que caló en ellos todavía, y pretender hacerle ver al pueblo de que ellos eran los trabajadores, cuando en esencia, ¿verdad?, ese discurso ya no pegaba, ya esa fue una etapa superada, y la idea era tener esa capacidad y esa dinámica para poder negociar, llegar a acuerdos, aunque en esencia eso podía dañar y perjudicar a la sociedad hondureña, como lo dice usted, abogado, porque estaría prácticamente estas organizaciones negociando impunidad. No, claro, y es que hay factores exógenos, licenciado Armando. Ajá. Hay factores exógenos que ya los hemos visto que se han pronunciado. La Embajada de Estados Unidos, a través de su representante, de que esta elección socava la democracia, como se dio, bajo los parámetros que se dio, que si bien es cierto, están establecidos en la Constitución de la República, bajo los artículos 207 y 208,
hay también, entre comillas, nos encontramos con una contradicción por lo que dice el artículo 233, que nos habla de la mayoría calificada, que hablaba aquí el colega también Henry Salín, sobre la elección de el fiscal general y fiscal adjunto, pero sabemos que, ojo, hablamos mucho, licenciado Raúl, de que ¿qué va a negociar el Partido Nacional? No, el Ministerio Público, recuerde que también no solo se arropan de impunidad sectores políticos, también otros sectores empresariales del país, claro, que como dicen, que están en contubernio con los que fueron funcionarios en algún momento del gobierno. Entonces, el Ministerio Público se juega muchas situaciones propias de lo que es el combate a la corrupción. Ojalá, pues vuelvo y le repito, pues se negocien otro tipo de situaciones antes de que se siga la nefasta historia que se ha venido dando desde 1994 y que hoy miramos que el Ministerio Público se ha ido en este corto tiempo adecentando, porque se empezó a desempolvar esos casos que ya estaban, como dicen, encaminados e incluso unos ya finalizados sus procesos de investigación y que solo van siguiendo su marcha en los tribunales anticorrupción. Abogado Salinas. Estamos claros que la población votó por un plan de gobierno de la presidenta Xiomara Castro, y ese plan de gobierno pues contiene el tema de las sedes, por ejemplo, el tema de la instalación de la Comisión Internacional. Por ende, la gente quiere en realidad que haya una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad, y para que pueda estar esta operando de manera efectiva tienen que hacerse las reformas legales correspondientes, y aquellas personas que en realidad no estén a favor de esta instalación, definitivamente, como decía el licenciado Raúl, es gente que en realidad tiene problemas. Se me viene a la mente que ayer los gringos enlistaron al expresidente Yamatei, que salió el domingo de la presidencia, lo enlistaron a él y a los hijos por corrupción, que no pueden ir a Estados Unidos y a ver qué más les viene más. Alguien que esté en algún problema, o la clase política misma, al ver esos ejemplos, querrán traerla así, sí. Ya la corrieron. De Guatemala la corrió Jimmy Morales. No sé si usted recuerda. No, claro, por eso le digo, y aquí a Yamatei ya ayer lo enlistaron a él y a toda la familia. Pero esa es la ventaja de hacer las cosas públicas, y esa es la parte que yo creo que aquí el Congreso Nacional tiene que poner cartas en el asunto, porque es necesario que la gente conozca qué es lo que andan pidiendo los diputados. Claro. Sí, porque es que, mire, hay dos problemas en el Congreso. Uno es en el tema de legislar. Es necesario que la gente conozca qué postura tienen los diputados y por qué dijo él, yo voy a votar a favor de esto. ¿Y qué estaba pidiendo esa persona a cambio? Digamos, si una persona quería una subvención a finales de año, pues que se conozca, pues, y creo yo que la gente del departamento no se va a molestar porque eso se dé. Pero si esa persona está pidiendo impunidad y dice en medios de comunicación, en sus redes sociales, que quiere que se instale la Sisi, pero a la hora de la hora lo que anda negociando es impunidad para él mismo, definitivamente que una persona de estas no es digna de estar en el Congreso Nacional. De hecho, una persona que en realidad tenga problemas por señalamientos, por actos de corrupción, o ya estuvo en alguna institución pública en el pasado y dejó algunos problemas ahí, definitivamente tampoco es digna para poder estar en el Congreso Nacional. Y aquí la ventaja de hacer públicas estas cosas, porque el año que viene es electoral. Algunos problemitas de millones que fueron no bien utilizados. Son los problemitas. Un pequeño asunto de eso, imagínense, pero vemos nosotros, somos un país pobre y estamos claros que hay pobreza, tenemos un problema de seguridad jurídica, hay problemas de desempleo y también eso hay que hablarlo. Y tiene que ver, la gente dice, hay problemas de desempleo y culpemos automáticamente al gobierno de la República. Volvemos al escenario, la oposición, ¿qué está presentando? ¿Qué quieren ellos? ¿Qué proponen? Porque detrás de todo el conflicto del Congreso Nacional hay un tema que tenemos que verlo muy claro. ¿Qué vale más? ¿Trabajar a favor de los hondureños o darle una mala imagen al oficialismo en el Congreso Nacional? Porque tener paralizado un poder del Estado, quien se perjudica es el pueblo hondureño. Y la gente quiere que se comience a legislar, ver el tema de la amnistía vehicular, la aprobación del presupuesto general de la República. Sé que hay muchos temas que se tienen que ir avanzando, pero por eso es necesario que haya un diálogo político, público, abierto, donde todos los partidos políticos se puedan involucrar y que se vean las fuerzas políticas ahí y vean cuántos votos se tienen, por ejemplo, para decir, ok,
Falta todavía la ley de colaboración eficaz, falta, por ejemplo, poder hacer reformas en aprobación de normas jurídicas que fortalezcan el trabajo de lucha contra la corrupción, poner en propiedad las autoridades del Ministerio Público, y mientras esto no se vaya haciendo, nos vamos a seguir viendo débiles, y nosotros también en estos foros, la gente de sociedad civil afuera anda haciendo análisis basados en suposiciones, porque lo que en realidad se habla a veces en el Congreso Nacional ni siquiera sale a la luz pública, porque son acuerdos que se hacen muy a oscuras, porque la gente está pidiendo, como lo decíamos, impunidad, y que preocupa, porque como desde un poder del Estado se está negociando impunidad cuando se entiende que el poder legislativo es independiente y autónomo, pero puede tener consecuencias dentro del Ministerio Público, por ejemplo, como ha sucedido en el pasado, que hemos visto que eso se ha ido dando. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ofrecer seguridad jurídica como país si la persecución política, podríamos así decirlo, o la justicia del país depende de quién está en gobierno? Entonces creo yo que sí se tienen que ir haciendo estos cambios, y que el Congreso Nacional vaya de alguna manera visibilizando las posturas de los diputados, y también ver qué acuerdos y consensos tienen, porque el año que viene es electoral. Y de nada sirve que una persona ande diciendo en su departamento, un diputado, yo quiero que llegue la CICI, pero cuando está acá en el Congreso dice, no, yo no voy a votar a favor de eso. Ese tipo de gente no es digna de que pueda estar un periodo más de gobierno dentro del Poder Legislativo. Ahora explíquenme algo. Al señor Luis Redondo le han dicho por 2 años presidente ilegal los miembros de la oposición. Presidente ilegal, y como alguien dijo el otro día, pero todo el mundo va a cobrar el sueldo que autoriza el presidente ilegal. Pero ahora esta nueva junta directiva fue aprobada con 70 votos. ¿Cómo queda eso del presidente ilegal y las críticas? ¿Es legítimo Luis Redondo como titular del Congreso? ¿Ya no pueden decir eso? Totalmente legítimo y legal, ¿verdad? Porque lo que se alegó supuestamente era ilegalidad, ¿verdad? Pero al tener los votos, independientemente de el argumento de que no eran diputados propietarios, ¿verdad? El proceso se dio, y también un error del Partido Nacional y la jugada en la cual pues se fueron para Zambrano. Entonces, luego de eso, ¿verdad? Utilizaron el sector de la oposición la idea de que a través de eso se podía construir en el imaginario colectivo y desde la psicología política y social, ¿verdad? La posibilidad de generar un proceso de desestabilización. Y aquí se apuntó, aquí se ha mencionado un actor externo, ¿verdad? El abogado me pidió que recordara que hay otros elementos externos, José Heriberto, y uno de ellos es la embajada. Yo siento que a pesar de que en Estados Unidos hay un gobierno demócrata, ¿verdad? Que incluso tuvo aquí la presencia la vicepresidenta, ¿verdad? Al momento de la toma de posesión, más adelante con la asignación de la embajadora, ¿verdad? Que ha sido controversial, por cierto, que fue embajadora en Nicaragua, que jugó un papel también en ese intento de desestabilización. Bueno, ha tenido una posición en la cual estos grupos conservadores han creído esa posibilidad y sigue latente de que podrían contar con el apoyo de Estados Unidos para conspirar y desestabilizar. Sin embargo, yo creo, ¿verdad? Incluso los argumentos que se hicieron en meses recientes con respecto a la no democracia en el proceso de elección de las autoridades del Ministerio Público. Se dice por un lado que que el Congreso debe ser independiente, ¿verdad? Los 3 poderes del Estado, independientes de los poderes, pero también de injerencias externas. Y vemos cómo, ¿verdad? El tema aquí es que una constitución, y no se cuestiona, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, la legislación interna, no se acepta que nadie opine, pero en el caso de Honduras, como tenemos casi 200 años, ¿verdad?, de independencia, entre comillas, pero más de 150 de injerencia norteamericana. Por cierto que hay un artículo muy interesante que publicó Mario Argueta, ¿verdad?, con respecto a la situación que se dio allá por 1911, en el cual un barco norteamericano, ¿verdad?, sirvió de escenario para la negociación entre sectores oficiales y sectores de la oposición, y realmente esa incidencia política. Entonces, me parece que cuestionar, ¿verdad?, esa constitución que ellos mismos apoyaron en la década de los 80, que se creara un mecanismo, ¿verdad?, para volver a la democracia, ahí está en esencia esos artículos que ha mencionado el abogado, ¿verdad? Y es aplicar el principio de legalidad
y de la superioridad de la Constitución en esta situación. Claro, un error del Partido Nacional que no lo vio la jugada, ¿verdad?, en la cual posibilitaba, y hablamos de legalidad, así como estamos hablando de la presidencia del Congreso, la cual desde mi punto de vista, ¿verdad?, no sé, los abogados tendrán tal vez otra opinión, pero fue legal, y después quisieron sostener la idea de que era ilegal, y después, ¿verdad?, a pesar de que ellos fueron la oposición a recibir los salarios y de alguna manera concurrir a las sesiones dirigidas por Redondo, ¿verdad?, presidente del Congreso, en esencia se está demostrando, ¿verdad?, que son más allá de elementos y argumentos de carácter jurídico o de carácter propiamente de legitimidad, ¿verdad?, son argumentos de carácter político, ¿verdad? Querer decir que Redondo era un presidente ilegal, luego se ha hablado de incapacidad para poder gestionar la política pública, después hubo una campaña desde las ONG en decir que había actos de corrupción en el Congreso, etcétera, una campaña permanente, pero yo creo que estos resultados de la semana recién pasada y lo que ha ocurrido en esta semana, ¿verdad?, ratifican ese liderazgo. Definitivamente el presidente del Congreso, que no viene del Partido Libertad y Refundación, sino del Partido Salvador de Honduras, ¿verdad?, ha demostrado que tiene, pues, de alguna manera habilidad para manejar y sostenerse frente a esas oleadas, ¿verdad?, del sector de la oposición para querer desestabilizar este poder del Estado hondureño. El último elemento, discúlpame, Raúl, sobre esto, es el tema de que aquí hubo otras fuerzas también externas, el COEP con bandera negra, ¿verdad?, haciendo toda una campaña en contra del gobierno, y el tema, el argumento supuestamente ha sido el tema de empleo, generación de empleo, ¿verdad?, y toda esta idea. Yo creo que igual también esta bandera, ¿verdad?, que se ha asumido no ha logrado ese objetivo, porque en esencia, ¿verdad?, realmente si hay fracasos en materia de crecimiento económico, no se le puede achacar únicamente a la gestión del gobierno, y sobre todo un gobierno que ha sido maniatado. Ahora, bueno, existe otra posibilidad, ¿verdad?, a partir de que se aprueba un nuevo presupuesto, ¿verdad?, y que se amplía en esas posibilidades, que hay que ver también si se permite a través del Congreso. Recordemos que los préstamos a nivel internacional, ¿verdad?, sobre todo con este Banco del Sur, que va a posibilitar, también tiene que pasar por decisión del Congreso y apoyo de la oposición para que se apruebe o no. Entonces, ahí podría argumentarse la oposición: ok, les apoyamos para que ustedes, ¿verdad?, tuvieran ese financiamiento, y no han hecho nada. Me estoy refiriendo a finales del 2024 o cuando concluye el gobierno, ¿verdad? Pero en el caso concreto de el COET, la empresa privada, más bien ha quedado evidenciado esa incapacidad que tienen muchos empresarios, ¿verdad?, que han sido parasitarios y que han participado en actos de corrupción. Mucho de la élite empresarial de Honduras está comprometida y también tiene temores por ese juicio de Nueva York, porque probablemente van a salir salpicados. Redondo, ¿cómo queda? ¿Es legal ya? Mire qué interesante, porque estamos obviando algo bastante importante. Y lo que dice el licenciado Sí. Orellana, de nuestra empresa privada. Sí. Hay algo muy interesante que se ha dejado de discutir aquí, importante. Vamos a resumir de manera rápida y nos vamos a remitir a lo que sucedió aquel 25 de enero del año 2022, cuando se da el zafarrancho, el famoso zafarrancho en el Congreso Nacional, y se genera una división, vamos a decirlo de cierta manera, dentro de Libre por la elección no planificada de Jorge Cálix como el que iba a ser el presidente del Congreso Nacional, bajo los parámetros establecidos en la Constitución de la República, que es que va a prestar juramento ante el secretario general de Gobernación y Justicia. Se da todo aquel zafarrancho, vuelvo y repito, se va un sector a legislar, entre comillas, a Zambrano, pero viene el ingeniero Luis Redondo y con diputados suplentes lo nombran prácticamente, como le dan la categoría de voto en propiedad, para que se logre juramentar como presidente del Congreso Nacional. Estratagema jurídica utilizada en su momento por el mismo Partido Nacional para aprobar leyes dentro del Congreso cuando ellos lo presidieron.
Entonces, como dicen, les dan agua de su propio chocolate, como dice aquel famoso y reconocido refrán. Entonces, hay que dejar ese escenario, licenciado Raúl, y población, que yo creo que eso no se ha hablado a veces en otros foros o en medios, de que bajo esa estratagema, podríamos llamarla así, es que se le da la legalidad al presidente hoy actual del Congreso Nacional, el ingeniero Luis Redondo, para que éste quede en posición y obviamente pues de ahí se buscó una salida entre comillas política para poder volver a sentar a los diversos sectores políticos dentro del Congreso Nacional. De ahí, por temas, vamos a llamarlo de cierta manera, de ingobernabilidad, viene el sector opositor, pero vuelvo y le repito, no una oposición constructiva, se llama a esa famosa insurrección legislativa, que si usted va viendo, licenciado y público, estas constantes situaciones no constructivas, más bien les han ido saliendo mal, no les han ido saliendo de acorde al plan de ellos, de que, como dicen, no haya gobernabilidad en general y de que obviamente no haya leyes en pro y aprovechamiento del pueblo hondureño. El COEP, respecto a lo que usted me pregunta, no vamos a negar que el Partido Nacional que gobernó durante 12 años fue un partido que durante este periodo tuvo lazos muy profundos con la empresa privada. Siempre se ha caracterizado, el Partido Nacional siempre ha sido un partido que se ha caracterizado por gobernar también para mucho el sector empresarial. Obviamente ha habido incomodidad por la historia que ya muchos conocemos, que ha habido entre el sector empresarial y el actual gobierno, por lo que se dio cuando el señor Manuel Zelaya Rosales en su momento fue presidente, en donde quisieron incluso, no es que quisieron, se le dio un sustancioso aumento de un 65% al sector más desprotegido, al sector obrero de nuestro país, en donde la gente empezaba a ganar ya los famosos 5.500 lempiras, a mí no se me olvida, y pues obviamente el sector empresarial en nuestro país quedó con un rencor bastante, podríamos decirlo, ahincado ahí en el corazón. Después de toda esta tónica y temática, recuerde también que hay una propuesta de ley de justicia tributaria, en donde también volvemos y repetimos, el sector empresarial se vuelve a sentir atacado. Bajo toda esta tónica, difícilmente usted va a tener una retórica de parte de la empresa privada favorable al gobierno. Creo yo, bueno, voy a empezar por la parte del Consejo Hondureño de la Empresa Privada y los empleos. Definitivamente, como se ha venido mencionando, en el Congreso Nacional han habido problemas y falta una capacidad de negociación, ¿verdad? Y eso pues se logra evidenciar. De repente falta voluntad del oficialismo y también falta voluntad de la oposición. Y para eso pues es que creo que debemos de estar nosotros los ciudadanos, pero también debemos estar claros que para que haya un ambiente propicio y un ambiente donde fluya la economía, donde gane el pueblo hondureño, tiene que haber negociación por parte del sector empresarial y productivo del país con el gobierno. Definitivamente un tema que marca un antes y un después de la relación del gobierno con la empresa privada es la ley de justicia tributaria. Creo que todos estamos claros que es necesario que se revisen el tema de las exoneraciones. Claro. Hay una gran desigualdad. En Honduras tenemos gente que puede ser más rica que los mismos jeques árabes de Dubái, pero tenemos gente muy pobre viviendo en miseria, y ese tipo de desigualdades de verdad que no fomentan para nada ni los índices de desarrollo humano, ni nada. En ese sentido, es necesario que se siente el sector privado, y cuando hablamos del sector privado hablamos también de la pequeña, mediana y grande empresa, ¿verdad? Para que puedan dialogar con el gobierno y generar condiciones, porque sí hay desempleo. Definitivamente nosotros podemos estar acá hablando en este foro, y hay gente que posiblemente hoy ya dejó a su familia y sigue buscando el sueño norteamericano, porque hay posibilidades que en Honduras se ven truncadas, y no se ven truncadas por culpar a un gobierno de la República, sino que se pueden ver truncadas también porque hay responsabilidad de los gobiernos que han salido, hay responsabilidad también del sector privado, y ahí pues es donde creo que tiene que haber un diálogo
sincero, directo, público, como lo hemos dicho, porque es necesario que podamos conocer también qué se puede negociar detrás de esto. Sobre la pregunta del tema de la Junta Directiva del Congreso Nacional, un proceso que, como lo describía ahora el abogado, estamos claros que fue irregular, atípico, y ahí es donde creo yo que hay un problema que tenemos que ver más allá. ¿Qué trabajo está ejerciendo la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia? Porque vemos que muchas veces suceden irregularidades y al suceder estas irregularidades, la Sala de lo Constitucional se viene a pronunciar allá 2 años después, 3 años después. Y la oposición, de alguna forma, como decía ahora el licenciado Raúl, sigue devengando sus salarios. O sea, hay una aceptación tácita de que la Junta Directiva pues está funcionando, entonces si está funcionando tratemos de legislar. Pero ya ahora ese mismo discurso lo quisieron implementar para la comisión permanente de no querer votar porque sería darle legalidad. Entonces hay una contradicción en ese sentido que al final creo yo que es necesario que nosotros como ciudadanos vayamos dando seguimiento, porque hoy por hoy, ¿qué puede decir los diputados de oposición que hicieron en el Congreso Nacional durante estos 4 años, a estos 2 años? ¿Qué se ha hecho? Pero también hay un tema que es propicio tomar en cuenta. En el pasado también los diputados que hoy por hoy son oficialistas, que fueron de Libertad y Refundación, se fueron a una insurrección legislativa. Entonces, en el pasado también ya se utilizó esta mecánica de tratar de paralizar un poder del Estado, y creo yo que esas ya son mecanismos y estrategias que deberíamos de ir nosotros ya sancionando y castigando, porque tenemos que entender el trasfondo detrás de estas situaciones. La Sala de lo Constitucional hoy por hoy, pues, como lo mencionaba anteriormente, ahí descansan diferentes recursos, descansan recursos de inconstitucionalidad. Vemos que se habla que se han presentado recursos. Recuerdo que miré un documento de CESPAS de noviembre de 2023 que hacía alusión que a noviembre del año pasado habían 2 recursos de inconstitucionalidad todavía dentro de la Sala de lo Constitucional sobre el tema de la Junta Directiva del Congreso. Eso es algo que deberíamos de conocer para nosotros tener claridad y certeza si se vuelve legal o no, porque como lo decimos, es irregular, es atípico lo que se dio en enero de 2022. Por eso, pues, creo yo que hoy por hoy hay que vigilar el actuar de los diputados dentro del Congreso, porque también tenemos que tomar en cuenta de que este se vuelve un año electoral. Ya la gente se anda posicionando, ya el oficialismo también ya está presentando sus cartas para pensar de cara en el próximo gobierno. Entonces también la oposición tendríamos que ver qué propuesta lleva, pero definitivamente no podemos estar con estos discursos destructivos. Tenemos que buscar cómo se pueden generar puentes, consensos, para que haya mejor ambiente de inversión en el país y que también haya mayor seguridad jurídica, porque, bueno, como lo decía antes, en enero de este año a finales sale ya el índice de percepción de corrupción. Eso genera una imagen del país. Tenemos que esperar también cómo el índice de Estado de Derecho se ve también, porque eso es algo que los inversores allá en Malasia, en Asia, en cualquier otro lugar, tienen que verlo para conocer cómo es la situación jurídica y legal del país, y por eso también es importante que la Sala de lo Constitucional vaya pronunciándose de los temas que descansan en ella, para que haya mayor certeza y seguridad jurídica dentro de Honduras. Bien, voy a hacer una pausa. En un momento el licenciado Omar García quiere también participar, va a participar. Vamos a hacer una pausa y continuamos desde la entrevista Canal 11, pero también no puedo pasarlos todos, pero poneme ahí 2 mensajes que ha enviado la gente. Don Gabriel Suazo dice: el primer paso que deben dar los hondureños es entender que Honduras es un país pobre. Si no, expliquémonos por qué el afán de ser políticos. Somos un país mal administrado, con recursos amplios, solo mal distribuidos y ejecutados. ¿Había otro? Manuel Redondo: el Partido Nacional es el único que está haciendo oposición real ante los abusos del libre. Creo que a un analista debería ser objetivo y no ser sesgado, porque pierde credibilidad. Y eso lo veo en los presentes del foro, Raúl, sesgados. Una pausa y continuamos. Bien, voy a hacer un alto. Siguen los problemas en el Ministerio de Derechos Humanos. Amaneció tomado hoy. Siguen cuestionando a Natalie Roque, la titular de esa institución del Estado. Giovanni Villalobos, un resumen rápido, por favor. Gracias. Buenos días, licenciado Raúl Valladares. Kenia Irías, ella es una empleada de esta institución. Las razones por las que a partir de hoy tomada esta secretaría. Muy buenas. Buenas, mire, realmente nos cansamos de la soberbia, nos cansamos de la prepotencia. El callarnos nos enferma. Esta es una noble institución, es la Secretaría de Derechos Humanos.
Y es aquí donde hemos vivido personalmente y otros compañeros situaciones de atropello, humillación, el hacernos sentir que no somos del equipo de confianza, que no merecemos estar aquí. O sea, ¿de qué estamos hablando en una institución que tiene como rectoría los derechos humanos? Apelamos a la coherencia del gobierno de la República. Somos trabajadores, estamos asumiendo el costo, pero no podemos callarnos. La dignidad, compañeros, no la venden. Usted la tiene o no la tiene, pero no podemos callarnos, no podemos permitir una serie de arrogancias, atropellos, humillaciones, hacer sentir a la gente que no tiene el derecho al trabajo. El derecho al trabajo es un derecho humano, pero también un derecho al trabajo, a trabajar sintiéndome cómodo donde estoy. ¿Por qué no se sienten cómodos, Kenia? Porque hay atropello, porque no somos personas del espacio de confianza, porque no somos personas que tengamos los méritos entre las autoridades para poder desempeñar nuestro trabajo con dignidad. Honestamente le digo, aquí los que estamos aquí valientemente, estamos asumiendo el costo de lo que eso es, pero la Secretaría de Derechos Humanos tiene bajo su rectoría los derechos humanos, deben ser una práctica al interno, una coherencia al interno. Y lo que apelamos es que realmente esto cambie, porque nos estamos enfermando, nos está generando una serie de situaciones y la incoherencia ya sobrepasa los límites. ¿Una entidad que vela por las garantías, estáis respetando las de los empleados? Claro, porque realmente estamos viviendo esa, y no es de ahora, compañero. Bueno, el viceministro Eguiguren, usted sabe, es un defensor de derechos humanos igual como lo soy yo. Salió de esta institución. Estamos pidiendo que la presidenta reconsidere y no acepte la renuncia, porque realmente que es un personaje que es emblemático para los derechos humanos. Entonces nosotros estamos aquí muy comprometidos con la lucha, asumimos el costo, ya hicieron una instrucción para actividades por teletrabajo, pues también desde el momento en que uno asume el costo de una lucha, sabe a qué se enfrenta. No tenemos miedo, óigame, venimos de la lucha, no tenemos miedo, ¿cómo vamos a tener miedo? Pero paradójicamente nos está tocando viviendo esto. Y estamos aquí, lo único que pedimos es coherencia, coherencia con los derechos humanos. Por Dios, aquí venimos y hablamos a otras instituciones de los derechos humanos. Y si en la práctica interna esto no es real, realmente es una falsedad. Gracias. Kenia Irías, una de las empleadas que pues se encuentra en este sector, a partir de hoy tomado este ente del Estado. Con este informe totalmente en directo, yo retorno con usted, licenciado, y sus gentiles invitados. Muy buenas. Bueno, vamos a ver qué hace la ministra. Ya lleva como 2 semanas y media con este problema. Hoy amanece tomada esta Secretaría de Estado. Sobre los temas abordados esta mañana, el licenciado Omar García, analista y que aspira a la presidencia del país, está con nosotros. Licenciado García, buenos días. Muy buenos días, estimado periodista Raúl. Buenos días ahí a todos los panelistas. Licenciado. Hola. Sí, lo estamos escuchando, adelante. Sí, gracias. Quería felicitar la presencia de los panelistas que usted tiene, en especial del licenciado Orellana, con quien hemos compartido espacios educativos. No quisiera participar sin antes solidarizarme y decirle al pueblo hondureño, las personas que trabajan realmente en la defensa y permanencia de derechos humanos, el ciudadano común, como usted y yo y los que estamos ahorita, debemos apoyarlos. Los defensores de derechos humanos en un país deben de cuidarse, porque si no, entonces los gobiernos o cualquier persona que dice estar en el gobierno abusa del poder. Y los controles ciudadanos a través de lo que son las instancias de defensoría por el respeto y vigilancia a lo que es los derechos humanos, debemos de cuidarlo. No quiero pasar este momento sin solidarizarme con las personas que están ahí. Ahí debe de arreglarse el problema y pido a la señora presidenta que arregle el problema. Es muy importante que cuando uno gobierna
no tengo en contra todo lo que es la gente de derechos humanos, porque esto puede hacer un efecto dominó, no solamente la institución, sino que después también hará un efecto dominó en la sociedad civil y por último cala en el pueblo, solamente en ese apartado. Quiero felicitarle por el tema, pero también es mi deber decir que la gobernabilidad todavía no se ha alcanzado, porque lo que ha habido es una gobernanza donde por fin, ¿verdad?, se quita esa espada que tenía el Partido Nacional de estar diciendo ilegal y los partidos liberales y los demás contra lo que era la Junta Directiva que estaba en el Congreso Nacional. Pero no se ha llegado a la gobernabilidad. En este espacio, y pido esto, hay una situación real. Son 43 familias dueñas de los 3 partidos mayoritarios que alcanzaron este acuerdo, pero no están viendo la agenda que está subterránea. Llevamos ya 2 periodos, el anterior gobierno de Hernández y ahora también de Castro, que utilizan estas familias la misma situación que se conoce en esa herramienta del Congreso Nacional de la insurrección legislativa para poder retrasar el calendario, la agenda de puntos a seguir. Se han estado hablando de varios temas ahí, pero las 43 familias tienen como en el bolsillo que Honduras no va a hablar de las reformas electorales ni democráticas. Las mismas deben de ser abordadas por la actual Junta Directiva en esta legislatura para que sea ratificada en la siguiente legislatura. Entonces estamos en un problema que realmente estamos perdiendo de vista. No quieren estas 43 familias que hablemos de segunda vuelta. No quieren estas 43 familias dueñas del Partido Liberal Nacional Libre, y ahora el PCH es un partido familiar también, que tendrá que entonces aumentarse esa lista, y entramos en que no se quiere hablar de segunda vuelta, no se quiere hablar de la reelección de diputados y de alcaldes, no se quiere hablar de diferenciar y separar las elecciones de alcaldes, diputados y presidentes, como hay en El Salvador, que eso es muy sano. No se quiere hablar del voto electoral, no se quiere hablar de los distritos electorales, no se quiere hablar de plebiscito y referéndum, no se quiere hablar de mandato revocatorio, no se quiere hablar de las fuentes de los partidos políticos y no se quiere hablar también acerca de la pertinencia de lo que es ensanchar el periodo de legislación. Cuando yo sea presidente, yo voy a bajar el número de diputados. Vamos a separar las elecciones que son municipales de las diputadiles. Vamos a hacer que realmente la democracia sea ese carril. En el caso de Honduras, para este año seguimos siendo calificados como un país híbrido. No podemos decir que somos democráticos 100%. Y es bien interesante la forma de los acuerdos que vimos actualmente en el Congreso Nacional. Qué bueno, que lo están dejando aparte. ¿Por qué? Porque llegada las fechas para una nueva tiempo, se va a decir de legislatura 2024, es que no hay tiempo para poder hacer las famosas reformas. Y otra vez van a decir que vamos a dejarlo para subsiguientes. Ahí ha habido un análisis, pero yo quiero decirles, la situación de Libre, con esa guerra interna que van a tener y también los niveles de frustración acumulados, más la situación de lo que es el Partido Nacional, porque va a ser vilipendiado con lo que va a acontecer en Nueva York, con lo que atrae el Partido Liberal, que realmente el Partido Liberal ya no busca el poder, sino negociar cómo quedarse con un poquito el poder. Y la situación del PCH está abriendo la oportunidad para que un outsider llegue y ponga orden, porque no se está llegando a los momentos. No es posible que no podamos entender que Honduras puede tener
un mejor destino, una mejor situación. Ahí se han dicho varias cosas en su programa y yo los felicito a todos porque realmente el análisis es muy bueno. Pero quiero también enrumbarles. Podemos hacer más, nos merecemos más y podemos alcanzar más si tan solo hacemos los cambios que corresponden y realmente le damos la vuelta a la palanca para que se vaya lo que no sirve y empezamos con un nuevo país. Así que yo le quería decir eso. Me gustaría la opinión acerca de por qué la lentitud, y no se habla nada del Consejo Nacional Electoral, no se está hablando acerca del Tribunal Nacional Electoral, de la ley que va a cuidar eso. La gente va a seguir diciendo hay que buscar allá a la Corte Suprema, porque yo me considero de que fui ahí afectado en mis derechos. Mucho cuidado. Honduras requiere entrar al camino democrático y republicano, pero lamentablemente la posesión familiar sobre los partidos está obstaculizando y el nepotismo se siente cada vez más y en una forma más explícita, porque siempre ha estado, pero ahora más explícita. Y eso nos está llevando a un deterioro de la democracia y la república. Este es nuestro país, es nuestra república, y estoy de acuerdo que no necesitamos intervencionismo gringo, pero tampoco intervencionismo chino, ni ruso, ni suramericano, ni caribeño. Nosotros podemos tener nuestro propio destino. La nación se lo merece, este pueblo se lo merece. Y la mejor distinción y medición de la efectividad de políticas y los acuerdos que tiene el Congreso Nacional será precisamente en la calle. En la calle se está sintiendo. Esos diputados no están hablando con el pueblo. Yo hablo con ellos, los escucho. Y lo que miro y lo que ellos cuentan es totalmente diferente a lo que en un espacio del hemiciclo se habla con té, con café, con trajes y con perfumes, mientras el pueblo sigue luchando, los que se quedan, y como bien dijo el analista Salinas, hoy van a salir 1,000 hondureños para afuera, huyendo de su país. ¿Cuándo va a terminar eso? Cuando tengamos democracia creíble y funcional. Creíble, que quede la persona por la cual más se votó, y funcional, que disminuyan los pobres. Cierro con esto. Mi enfoque será socialdemócrata. Los capitalistas del Partido Nacional y el Partido Liberal quieren vender que todos podemos ser ricos. Los comunistas radicales que puedan estar en libre, pues ellos no quieren que haya ricos. Yo les estoy proponiendo, aumentemos la clase media, disminuyamos los pobres y tengamos un nuevo país. La socialdemocracia es una primavera que está viniendo ya a América y a Centroamérica. Empezó en República Dominicana con Abinader, continúa con Arevalo, continúa en Costa Rica y es el turno de Honduras. Tenemos que dar respuesta a escoger lo mejor del capitalismo, lo mejor del socialismo y lo mejor de una combinación de ambas. Y eso ayuda a empleados, a los que son patronos, pero más que todo al hondureño. Debemos devolver los ojos a nuestro propio país. Todo debe de salir de nuestro país, para nuestro país, con nuestro país y siguiendo a las siguientes generaciones. No podemos seguir en este juego político. Esa gobernanza va a dar sus frutos, pero el pueblo, lo alerto, no van a querer y de alguna forma van a decir, vamos a hablar de la segunda vuelta, pero nos hace falta más reformas electorales y democráticas para hacer fuerte nuestra nación. Nuestro país merece un mejor destino y es realmente volviéndonos como personas que entendemos el momento. Esas insurrecciones legislativas, no nos engañemos, la que hubo en la administración Hernández y la que hubo ahorita es una estratagema para evitar las reformas electorales y democráticas
que exige nuestra generación y lo vamos a hacer y lo vamos a cumplir. Se va a reducir el número de diputados, se va a separar las elecciones, vamos a establecer lo que corresponde, el tamaño adecuado del Estado, pero también de la participación en función de la empresa privada y crear espacios de trabajo donde los muchachos puedan escoger entre ser empleados, empleadores o autoempleados. Pero no podemos seguir con esto porque nos está empobreciendo. 8 de cada 10 hondureños son pobres. Preguntémonos por qué. Le agradezco este tiempo y mis felicitaciones para los enfoques que están haciendo y le felicito, estimado periodista Raúl, por su apertura para abordar estos temas, porque debe de hacerse. Este es un espacio educativo republicano y democrático donde la gente opina. Y yo he notado que siempre es un periodista que está con apertura donde todo el mundo opina. Y sigo insistiendo, debemos de proteger toda persona que trabaje en derechos humanos. Algún día los vamos a necesitar y si no están, será peor para nosotros. Cuidémoslos. Muchas gracias. El licenciado Omar García, analista y aspirante a la presidencia del país. Bueno, gracias, ¿verdad? Y me parece que la intervención de Omar, que fue maestro nuestro en la academia, ¿verdad?, de la Universidad de Defensa en Diplomacia y Relaciones Internacionales, obviamente tiene conocimiento amplio, ha participado también, ¿verdad?, entiendo, como asesor de USAID y otras instituciones no gubernamentales, y bueno, le está planteando su aspiración político-electoral. Yo creo que le apunta la línea, ¿verdad?, de estos movimientos, aunque él le ha dicho que le apunta con la socialdemocracia, lo he identificado un poco más, no sé, habrá que discutir más a fondo, ¿verdad?, pero creo que le apunta a la idea de los libertarios y obviamente surge esta expectativa. Lo que debemos analizar también, Raúl, es este instrumento que surgió, ¿verdad?, en medio de esta crisis, que fue el BOC. Realmente se disuelve, aparentemente se disuelve, pero dentro de esa expectativa había lo que él plantea, ¿verdad?, la idea de un outsider fuera de los círculos políticos tradicionales que pudiera los sectores conservadores apostarle a que genere expectativa. Entonces, me parece que sí es saludable, ¿verdad?, que el maestro Omar, ¿verdad?, esté expresando su interés de participar en la política, pero ha apuntado otras cosas que me parece a mí que debemos de hacer valoraciones con respecto al mismo Congreso, porque estamos analizando la situación del Congreso, la posibilidad de hacer reformas profundas en cuanto al sistema político nuestro. Y yo diría, el tema que toca, ¿verdad?, con respecto a las insurrecciones legislativas, a mí me parece que esto se produce porque no existe esa posibilidad de que el pueblo sea el que realmente decida, ¿sí? No hay en esa contradicción y el conflicto una solución, ¿verdad?, donde los sectores políticos que de alguna manera representan también lo que calificó Víctor Mesa, ¿verdad?, y otros más como los grupos fácticos. Realmente el congresista en mucha de esta historia de las, entre comillas, yo la voy a seguir poniendo entre comillas, la democracia que vivimos desde los años 80 hasta acá, ¿verdad?, realmente ha sido la representación de esos grupos fácticos. Entonces nos hace falta, ¿verdad?, avanzar en términos de profundizar esa democracia o rescatar incluso, porque para algunos en Honduras realmente no ha habido verdadera democracia. El pueblo no ha estado representado en el Congreso ni en algunas decisiones de los gobiernos en las últimas décadas. Entonces, sí, yo le apostaría, ¿verdad?, a que se revise el tema del plebiscito y el referéndum, que se revise la posibilidad del mandato revocatorio, pero eso nos lleva nuevamente al tema que le han tenido miedo muchos de los conservadores, el tema de la constituyente, ¿verdad? Solamente es posible hacer esta revisión profunda, porque más allá de cuestiones que pueden darse, que es el tema de la separación de la elección de los diputados y alcaldes de la elección general, a mí me parece que hay cosas más de fondo en términos de modificar la forma en cómo se maneja la política del país. Dos elementos solo conceptuales para la precisión y darle la razón de alguna manera
al maestro Omar, ¿verdad?, entre la diferencia de los conceptos y categorías, gobernabilidad y gobernanza, ¿verdad?, que él tiene razón en cuanto a dice, ¿verdad?, que se ha avanzado en cuanto a gobernanza, pero yo he planteado son esquemas, como lo ha dicho también, de análisis. Esta perspectiva neoinstitucionalista, ¿verdad?, o de alguna manera que está muy vinculada al sector ONG y organismos de cooperación, que plantean este constructo de gobernabilidad y de gobernanza, muchas veces nos limitan en el esquema. Por otro lado, también, hasta qué punto el tema, ¿verdad?, y tocando un tema ahí del próximo informe sobre corrupción y transparencia y de gobernabilidad que se avecina a finales del mes de enero, a mí me parece que obviamente no es una variable que manejan los sectores conservadores. Podría de alguna manera tener o perjudicar en imagen al gobierno, pero tenemos a 5 días, ¿verdad?, después del 30 de enero, el juicio de Nueva York. Entonces probablemente esto más bien opaque esa posibilidad de hacer un análisis crítico y objetivo. En la política de Honduras, Ajá. En la política de Honduras, ¿qué tanta repercusión va a tener ese juicio de Juan Orlando? Hay mucha gente preocupada, y vuelvo a repetir esto. Por eso dicen que en las desgracias solo los familiares y quien realmente lo quiere a uno. Yo veo a la señora ex primera dama, abogada Ana García de Hernández, Sí. que ha hecho, que sale a defender a su marido, que la cuestión no importa, y sus 2 hijas, sus hijas. De ahí un montón que hicieron ricos con Juan Orlando, que Juan Orlando les dio negocios, que aquí hablábamos, que le dan un puestecito a alguien, Se le sube en la y cabeza. se le sube a la que es un puestecito de gobierno, y se le sube, bueno, ahí andan unos con un montón de prados, que no tienen cómo comprar una prado. Van a salir de ese puesto y nunca más se van a volver a montar una prado, Claro. porque no tienen pisto. Es solo el funcionario que sale con millones de un puesto es que robó. Claro. Porque los salarios de los funcionarios son pocos. Si un ministro gana, tal vez le quedan 90.000 empiras. Sí. Pero como alguien me hizo reflexionar el otro día, 90.000 empiras no lo gana cualquiera en Honduras. Pero no es para hacerse rico. Entonces, ¿cuál es la repercusión de ese juicio en la vida política del país? Para mí que, bueno, semejante a lo que ocurre cuando se produce un terremoto, ¿verdad? Sí, realmente es la expectativa que tiene la sociedad hondureña en general de que se pueda poner al descubierto realmente quiénes estuvieron comprometidos y vinculados a eso que se ha calificado de narcogobierno. El impacto va a ser muy fuerte, ¿verdad?, porque definitivamente yo creo que se va a poder visibilizar como sociedad esas responsabilidades y esos vínculos que han tenido las élites políticas. Aquí utilizamos, ¿verdad?, yo creo que mal utilizado el concepto que se ha impuesto por los medios de comunicación, de alguna manera hablar de clase política, pero aquí son élites políticas y élites económicas, élites empresariales, élites que incluso trascienden, ¿verdad?, a estos elementos tradicionales del enfoque que tenemos sobre el poder, ¿verdad?, poder político, poder económico. Hay el poder ideológico también, ¿verdad?, en medios de comunicación, en otras esferas, incluso religiosas y ONGs que estuvieron vinculados con lo que se ha calificado con el narcogobierno. Entonces, esto va a remecer de alguna manera, ¿verdad?, y probablemente no va a quedar en pie muchas de esas estructuras de liderazgo que aparentemente en medios de comunicación o en la sociedad hondureña se venden como incólumes, ¿verdad?, como gente de honor, etcétera. Y lo que ha dicho también de alguna manera Omar, ¿verdad?, cuando habla de familia, yo creo que es más profundo que hablar de familia. De alguna manera son estas élites, estos sectores oligárquicos que han tenido el poder desde lo local hasta lo nacional, vinculados a ello, ¿verdad?, incluso profesiones, abogados, médicos, ¿verdad?, que por pertenecer a familias que han venido de alguna manera trasladándose el poder por décadas, ¿verdad?, de alguna manera han visto que en los últimos años obviamente están siendo sustituidos por nuevos ricos, nuevos poderosos que están vinculados al crimen organizado. Licenciado. Sí, bueno, definitivamente, como bien dice el licenciado Armando, viene un efecto dominó tremendo, porque de la condena y del mismo juicio van a empezar a salir nombres que van a involucrar, según documentos desclasificados de la Fiscalía Sur, que ya hubo una pequeña probadita, podríamos decir de cierta manera, donde van a salir manchados militares de alto rango, también cúpula de las fuerzas policiales. Bueno, no nos vayamos largo, ya está
el ex general director, el Tigre Bonilla, próximo también hoy tiene un juicio informativo, casualmente con otro también jerarca policial. Casualmente, disculpe que lo interrumpa, sí, claro. Anoche a un alto personaje del país le dije, el Tigre Bonilla va a embarrar a un montón de gente. Sí, definitivamente. Definitivamente, esto es un efecto dominó, van a empezar a ir cayendo piezas. Políticamente hablando, para el Partido Nacional, fíjese que para el Partido Nacional no creo que lo afecte tanto al partido como partido, a sus miembros. ¿Por qué? Porque ellos son disciplinados. El activista del Partido Nacional, a quien usted le ponga, él vota por quien usted le ponga. El nacionalista no le va a prestar el voto a uno de libre o a un liberal. Ahora bien, la parte que sí va a ser difícil va a ser captar ese voto que es más razonado. Aquella persona que no tiene ningún compromiso político, aquella persona que se basa más en el gobierno que acaba de tener. Si esa persona sintió que este fue un buen gobierno, pues va a votar por libertad y refundación. Si la persona que dice, pues no me gustó, pues de repente se va a quedar con la opción del Partido Nacional si vende, vuelvo y le repito, si vende algo que pueda ser del agrado al pueblo hondureño. Entonces, por ahí sí no vamos a negar que va a causar un cierto resquebrajamiento en la imagen del liderazgo actual del Partido Nacional, y que, ojo, eso debe de ir pensando el señor Tito Afura. Digo Tito Afura porque no nos engañemos, es la figura que más fuerte suena para el Partido Nacional como precandidato presidencial, y que de cierta manera salió bien librado de aquellos juicios de corrupción que a él se le levantaron, sale bien librado y pues es una imagen carismática, podríamos decirlo de cierta manera, pero sí tiene que irse sacudiendo ciertos liderazgos que puedan afectar esa imagen para las próximas elecciones que le tocará enfrentarse al Partido Nacional. Finalmente, licenciado, cierro con lo de las reformas electorales. El tiempo no va a dar para que se den esas reformas electorales. Debido a la parálisis legislativa, hay un retraso exagerado con mucha aprobación de leyes, derogación de leyes, entonces no va a dar, es una utopía, sí es necesario. Hay lo que es un juicio político para los presidentes, sí lo hay, ahí está en la Constitución de la República. Lógicamente se necesitan mucho más de 86 votos. No creemos que en Honduras, bajo el parámetro ya establecido en la Constitución de la República, se dé. Incluso en su momento Jorge Cálix lo propuso con el señor Juan Orlando Hernández cuando fue acusado, ¿verdad? Y solo eran, podríamos decir, rumores, pero no era nada confirmado. Pero el Congreso Nacional no hubo el quórum o la suficiente cantidad de votos para que se le pudiera realizar un juicio político. Entonces, básicamente con eso cierro. Gracias. Licenciado, abogado Salinas. Bien, creo yo que el hecho que se estén dando este tipo de juicios de manera internacional habla muy mal de Honduras, habla muy mal en el sentido de que pues, vemos la respuesta que han tenido los operadores de justicia. Acá que hay personas que pueden estar en Estados Unidos enfrentando juicios que tienen que ver con 1, 2, 3 cadenas perpetuas, y acá en Honduras ni siquiera pues podían tener alguna esquela o alguna multa. Eso pues habla de lo que hemos venido nosotros aquí hablando el día de hoy, que de repente hay gente que ha podido negociar impunidad o simplemente poder tener control en los entes operadores de justicia. Por otra parte, tratando de ver lo positivo de eso, que creo yo que más allá de positivo, pues compromete la imagen de un país. Estamos hablando con un expresidente saliendo. Y cuando hablamos nosotros de Estado de Derecho y todo eso, nos podemos desgastar hablando de este gobierno, que hay cosas que estamos claros que pueden mejorarse y que están un poco mal, pero eso también de tener un expresidente recluido en los Estados Unidos no es una imagen muy positiva para Honduras. Pero la parte que yo creo que no solamente para el Partido Nacional debería ser considerado y tomado en cuenta es el hecho del relevo generacional, ¿verdad? Que uno habla en general, se mete al saco al Partido Libertad y Refundación, mete al saco al Partido Liberal, mete el mismo saco al Partido Nacional, al PSH,
Pero estos son partidos que al final, si bien tienen una representación mayoritaria, pero los conforman diferentes personas, y hay personas muy capaces dentro del Partido Nacional, dentro del Partido Libertad y Refundación, PSH y Liberal, que tienen ganas de hacer las cosas bien y tienen las manos limpias, pero no pueden participar porque ya tienen estos partidos, esos cacicazgos o esas familias, ¿verdad?, que los controlan. En ese sentido, pues, en el caso del Partido Nacional, creería yo que es una buena oportunidad con los nombres que salgan a relucir para que estas personas se vayan haciendo un costado y vayan llegando nuevos jóvenes, jóvenes que en realidad no tengan las manos sucias, no estén involucrados en actos de corrupción, no estén involucrados en temas de narcoactividad, porque vemos el presidente del Central Ejecutivo del Partido Nacional huyendo, vemos el expresidente del Central Ejecutivo, que también había sido el exmandatario Juan Orlando Hernández y presidente de 2 periodos consecutivos de la República de Honduras, también está en los Estados Unidos. Y hay otras personas que también nosotros conocemos que estaban al más alto nivel y que han sido cuestionadas. De hecho, vemos que esa definición que muy famosa se ha hecho acá en Honduras del CC, CC3, CC4, 5, 6, todo esto les ponen títulos a las personas que han ostentado altos cargos de función pública, y eso pues pone en descrédito el trabajo del país, pero no solamente es un tema que se da en el Partido Nacional, hay que observar también cómo esto puede repercutir también en otros partidos, porque también en otros juicios sabemos que se han mencionado personas de otros partidos políticos, y eso posiblemente también puede hacer que genere consecuencias, no solamente dentro del Partido Nacional, sino también dentro de la clase política en Honduras. Gracias al abogado Henry Salinas, al licenciado José Heriberto Zúñiga y al sociólogo don Armando de Orellana, a ustedes por permitirnos llegar a sus hogares. Siga con nosotros aquí en Canal 11 y Radio Visión Honduras. Así está el país, así está la vida política, vista por estos 3 distinguidos analistas que me acompañaron esta mañana.